Diplomado en redes Wi-Fi, módulo número 1, sesión 2. El objetivo de esta sesión es darle al estudiante el material suficiente para que pueda diferenciar entre cada uno de los protocolos que trabaja Wi-Fi, así como su definición y su aplicación. Es muy importante que los términos que encontremos subrayados en azul empecemos a hacer un vademecum para entregarlo como una actividad que montaré en el aula. También es claro que no lo vamos a entrar a definir esos términos en este momento, porque más adelante, cuando estemos trabajando en el mismo diplomado, nos veremos abocados a aclarar cada una de las tecnologías, cómo va a funcionar en cada caso y en cada participación que se necesite. Wi-Fi, Wireless Fidelity. A partir de este momento empezaremos a definir qué es Wi-Fi o Wireless Fidelity. Podemos definir Wi-Fi como la transmisión de datos completamente inalámbrica, es decir, por medio de ondas radioeléctricas. Esto quiere decir que vamos a tener Internet, entre otras aplicaciones, así como transmisión de datos, datagramas, donde encontraremos que la solución para este tipo de información la vamos a dar es por medio de antenas, panel, radiándose por señales o por radiofrecuencias por el espectro sin guía de onda, es decir, por el aire. De esta manera, observaremos que es fácil tener un portátil o un equipo móvil de este tipo, simplemente garantizando tener una tarjeta inalámbrica adecuada para las características que nos da a nosotros el fabricante de este dispositivo. También, aparte de utilizar Wi-Fi, nosotros vemos que en este momento podemos trabajar con Palms, con iPod y con teléfonos de última generación que reciben en cualquier momento la señal que se está trabajando. Es decir, que si nosotros llegamos a la sede Circunvalar o a la sede de Cajicá y tenemos abierto nuestro teléfono para recibir red Wi-Fi, no tendríamos que pagar ningún costo por tener o por recibir estos datos en nuestro teléfono. Esto es muy semejante al funcionamiento de la telefonía móvil celular, ya que es radiado también por antenas panel y lo que dan es servicio, en este caso, de voz, buscando al usuario que tiene la información como tal. En esta diapositiva vemos el logo y la definición de la IEEE. La IEEE significa Institute of Electrical and Electronics Engineers, en español el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. ¿Qué es la IEEE? La IEEE es un ente que se encarga de hacer investigaciones y estudios referente a la electrónica y a la eléctrica, pero en este momento está estandarizando las normas para los servicios inclusive inalámbricos. Es por esto que para nosotros en este diplomado Wi-Fi es tan importante tener claro cuáles son los protocolos que trabaja, la señal que debe respetar, la transmisión y la radiación que se debe hacer. Entonces el ente que regula directamente este tipo de información no es la OIT, sino la IEEE. Por eso es que nosotros vemos que en nuestros portátiles dice, por ejemplo, 802.11. Ese 802.11 lo que nos garantiza es que tiene que trabajar a un protocolo cuyo nombre completo es IEEE 802.11. Si no fuera por la IEEE, nosotros no podríamos estandarizar la información que se va a transmitir directamente desde el mismo equipo transmisor, la antena, hasta llegar a nuestro computador portátil o a nuestro desktop que tiene una tarjeta inalámbrica. De esta manera observamos que anteriormente, cuando empezó las transmisiones inalámbricas, lo que se hacía era transmitir a diferentes frecuencias. Entonces lo que había era un protocolo propietario para cada uno de los fabricantes. Es de esta manera que se veía que era completamente incompatible algunos sistemas con la información que se necesitaba trabajar, dependiendo
la transmisión y la recepción que iba a tener cada uno de los equipos. En esta sesión vamos a comparar y aclarar cada uno de los protocolos que se presentan. Entonces recordemos que en el caso de 802.11 se denomina IEEE 802.11 Legacy. Realmente lo que voy a hacer en este momento es leer inicialmente todo lo que corresponde a cada estándar y vamos a ir aclarando cada uno de los parámetros como tal. Es importante que apenas veamos términos, en algunos casos ya los conocemos, pero para los que ustedes sean desconocidos, tratemos de aclararlo en un vademecum que vamos a abrir en las actividades de este módulo. Entonces, 802.11 Legacy. La versión original del estándar IEEE 802.11, publicada en 1997, especifica dos velocidades de transmisión teórica, de 1 y 2 megabits por segundo, que se transmiten por señales infrarrojas, O y R. Los infrarrojos siguen siendo parte del estándar, si bien no hay implementaciones disponibles como tal. Lo que nos garantiza a nosotros el 802.11 con la transmisión infrarroja es que se pueda comportar muy semejante a lo que es un Bluetooth, es decir, colocar un teléfono enfrente de uno, transmitir una señal infrarroja, pero a poca distancia. Esa sería la primera definición que tenemos. Lo que se busca siempre es dar mejoras en cuanto a la velocidad. Continuemos mirando la definición. El estándar original también define el protocolo CSMA-CA, que lo que significa es múltiple acceso por detección de portadora evitando colisiones. Voy a intentar no dañarles la tarea, sino dar algunas aclaraciones para que ustedes puedan investigar este tipo de términos. Cuando nosotros hablamos de acceso, a lo que nos referimos es no a la frecuencia, sino directamente a la forma como se va a acceder al canal. Normalmente trata de confundirse con el tipo de modulación, pero digamos que el tipo de modulación va a ser AM, FM, en este caso analógico, hasta llegar a las señales completamente digitales, como va a ser QPSK, QAM, BPSK, dependiendo de lo que vayamos a trabajar. Entonces el problema de un canal de comunicaciones no va a estar radicado tanto en la modulación, sino efectivamente en el acceso que se va a tener. Un ejemplo que voy a poner es que en el año de 1994 la gente utilizaba el teléfono móvil para hacer algunas llamadas, por ejemplo, después de salir de la oficina. En ese momento lo que me respondía el proveedor del servicio o me enviaba un mensaje que decía que en este momento no hay línea disponible. Ahí vemos efectivamente el problema de no tener un acceso o una multiplexación o un método de poder recibir varias llamadas en un momento. Cuando hablamos de detección de portadora, decimos que en ese momento hay una transmisión que se está dando. Cuando nosotros transmitimos un dato, transmitimos la voz, en ese momento hay una portadora o una carrier de información. Sigamos con la definición. Como método de acceso. Una parte importante de la velocidad de transmisión teórica se utilizan las necesidades de esta codificación para mejorar la calidad de la transmisión bajo condiciones ambientales diversas, lo cual se tradujo en dificultades de interoperabilidad entre equipos de diferentes marcas. Estas y otras debilidades fueron corregidas con el estándar 802.11b, que fue el primero de esta familia en alcanzar amplia aceptación entre los consumidores. Vale la pena aclarar, antes de empezar con esta diapositiva, que una colisión es cuando se encuentran los datos de frente, chocan entre sí, y el efecto que produce es la pérdida de los datos. 802.11a. En 1997, el IEEE crea el estándar 802.11 con velocidades de transmisión de 2 megabits por segundo. En el 99, la IEEE aprobó ambos estándares, el 802.11a y el 802.11b.
En 2001 hizo su aparición en el mercado los productos del estándar 802.11a. La revisión 802.11a al estándar original fue ratificado en 1999. El estándar 802.11a utiliza el mismo juego de protocolos de base que el estándar original. Opera en la banda de 5 GHz y utiliza 52 subportadoras o OFDM, que significa Orthogonal Frequency Division Multiplexing, efectivamente una multiplexación para acceder al canal. Una cosa aparte que estamos viendo acá es que ya no trabaja en 2.4 GHz, sino en 5 GHz este protocolo. OFDM con una velocidad máxima de 54 megabits por segundo, lo que hace un estándar práctico para redes inalámbricas con velocidades reales de aproximadamente 20 megabits por segundo. La velocidad de datos se reduce a 48, 36, 24, 18, 12, 9 o 6 megabits por segundo en caso necesario. 802.11a ya tiene 12 canales no solapados. Cuando hablamos de solapamiento, estamos hablando de que se puede montar la señal sobre otra, creando ¿qué? Interferencias de la información. Entonces, al haber interferencias, simplemente la señal va a dañarse y no va a dejar que se transmita la información como tal. 8 para la red inalámbrica y 4 para conexiones punto a punto. Cuando hablamos de conexiones punto a punto, decimos que tenemos dos antenas o simplemente un cable que le da servicio tanto al transmisor o al receptor sin tener ningún tipo de derivaciones como una topología bus. No puede interoperar con equipos de estándar 802.11b, excepto si se dispone de equipos que implementan ambos estándares. No olvidemos acá averiguar qué significa y cuál es la aplicación de OFDM. Dado que la banda de 2.4 GB tiene gran uso, pues es la misma banda usada por los teléfonos inalámbricos y los hornos de microondas, entre otros aparatos, el utilizar la banda de 5 GHz representa una ventaja del estándar 802.11a, dado que se presentan menos interferencias. Sin embargo, la utilización de esta banda también tiene sus desventajas, dado que se restringe el uso de los equipos 802.11a únicamente a puntos en línea de vista. Una línea de vista en este caso es cuando nosotros podemos transmitir una información sin tener que hacer saltos. Un ejemplo podría ser las microondas, aunque usted no lo crea, desde la sede circunvalar, cuando en Bogotá amanece despejado, se logra ver los 3 picos de los nevados, Nevado del Ruiz. De esta manera se logra una línea de vista directa sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, por eso es importante que los sistemas de telecomunicaciones tengan línea de vista para evitar tantos saltos de información que nos den atenuación de la señal, con lo que se hace necesario la instalación de un mayor número de puntos de acceso. Esto significa también que los equipos que trabajan con este estándar no pueden penetrar tan lejos como los estándares de 802.11b, dado que sus ondas son fácilmente absorbidas. Observamos entonces que la diferencia entre los dos estándares son las frecuencias a las que trabajan, 2.4 contra 5 GHz, y también la distancia a la que puede tener la información o a la que puede llegar. Lo que se busca siempre es que tenga mayor cubrimiento, es decir, mayor capacidad de transmisión para que llegue mucho más lejos y a mayor cantidad de usuarios, dependiendo de la multiplexación que se tenga. 802.11b. La revisión de este estándar original fue ratificada en 1999. Cuando se dice que fue ratificada es que una vez fue creada, se utilizó, se hicieron pruebas y se ratificó que funcionaba. Este estándar tiene una velocidad máxima de transmisión de 11 megabits por segundo y utiliza el mismo método de acceso CSMA-CA, definido en el estándar original o Legacy. Este estándar funciona en la banda de 2.4 GHz. Entonces tengamos claro que todo lo que nosotros vemos en nuestros portátiles que dice 802.11 B hasta G tiene la capacidad de trabajar en esos estándares, pero realmente lo que me dice el estándar es que trabaja
en una frecuencia de 2.4 GHz. Las mejoras que se le hacen a los estándares es en cuanto a velocidades. Debido al espacio ocupado por la codificación del protocolo CSMA-CA, en la práctica, la velocidad máxima de transmisión con este estándar es de aproximadamente 5.9 megabits por segundo sobre TCP. TCP entonces es el protocolo que nosotros trabajamos de transferencia y tiene 7.1 megabits por segundo sobre UDP, que esto va directamente relacionado con los sistemas o el sistema OSI que trabajamos nosotros. El UDP lo que hace es que entre las 7 capas va guardando la memoria de la capa anterior para dar funcionamiento. Aunque también utiliza una técnica de ensanchamiento de espectro basado en DSS, este término, por favor, lo ubicamos en el vademecum para que entendamos cómo trabaja. En realidad, este estándar introduce CCK, Complementary Code Keying, simplemente un tipo de codificación que se va a tener para llegar a velocidades de 5.5 y 11 megabits, tasa física de bit. Este estándar también admite el uso de PBCC, Packet Binary Convolution Coding, como opcional. Los dispositivos 802.11b deben mantener la compatibilidad con el anterior equipamiento DSSS especificado a la norma original 802.11 con velocidades de 1 hasta 2 megabits por segundo. En este estándar entonces vemos que las mejoras o las clarificaciones que se dan también son la frecuencia y la velocidad máxima que puede trabajar de 11 megabits por segundo. La velocidad que puede trabajar va a depender de qué, del espectro radioeléctrico o la atenuación. Entonces va a ser igual. A mayor cantidad de distancia o de cubrimiento, yo voy a tener la posibilidad de que el espacio libre o el aire me ofrezca a mí mayor cantidad, en este caso, de atenuación. 802.11c. Este protocolo es menos usado que los dos primeros, pero por la implementación que este protocolo refleja, el protocolo C es utilizado para la comunicación de dos redes distintas o de diferentes tipos, así como puede ser tanto conectar dos edificios distantes el uno con el otro, así como conectar dos redes de diferente tipo a través de una conexión inalámbrica. El protocolo C es más utilizado diariamente debido al costo que implica las largas distancias que instalan con fibra óptica, que aunque más fidedigna, resulta más costosa tanto en instrumentos monetarios como en tiempo de instalación. Entonces, este protocolo prácticamente ha sido no muy utilizado inicialmente, pero ante la necesidad de tener instalaciones de fibra óptica entre edificios que saldrían muy costosas, se lograría trabajar sin ningún problema. Continuemos. El estándar combinado 802.11c no ofrece ningún interés para el público en general. Es solamente una versión modificada del estándar 802.11d que permite combinar el 802.11d con dispositivos compatibles 802.11 en el nivel de enlace de datos del sistema OSI. Entonces, aparte de el problema que se tiene con este protocolo, es también que no es compatible con muchos sistemas y por eso entre protocolos no ha tenido gran aceptación. Entonces nosotros vemos que los portátiles dicen, por ejemplo, 802.11b hasta G o G, con el fin de que son los más utilizados en este instante. Entonces definitivamente el C no tiene mucha aplicabilidad en nuestros sistemas de redes Wi-Fi. 802.11d es un complemento del estándar 802.11 que está pensando para permitir el uso internacional de las redes 802.11 locales. Permite que distintos dispositivos intercambien información en rangos de frecuencia según lo que se permite en el país de origen del dispositivo.
Entonces podemos decir que prácticamente es una estratificación o como un indicativo telefónico para hacer las llamadas. Este ejemplo del indicativo telefónico lo que nos dice es que efectivamente si nosotros nos encontramos en el exterior y queremos llamar hacia nuestra patria, debemos marcar inicialmente un código que es el 57. A partir de ahí, dependiendo de la ciudad, yo voy a marcar el 1 si es para Bogotá, el 4 si es para Medellín y así sucesivamente. Esto lo que nos hace es tratarnos de ajustar internacionalmente la información o los códigos dependiendo del país que se va a tener. Entonces va a ser una modificación o una aplicabilidad al sistema 802.11, pero con una diferenciación en cuanto a la ubicación o el sitio desde donde se están generando las llamadas en cada país. 802.11e. Con este estándar o con el estándar 802.11, la tecnología IEEE 802.11 soporta tráfico en tiempo real en todo tipo de entornos y situaciones. Cuando nosotros hablamos del tráfico es de la ocupación o la cantidad de información que está siendo transmitida. Nuevamente vamos a poner el ejemplo de la telefonía. El tráfico es la cantidad de llamadas que se puede ejercer, en este caso, por una hora. En telefonía esto se mide en Erlangs. La misma situación, pero no midiéndolo en Erlangs, va a ser que la ocupación en todo tiempo y en todo lugar. Las aplicaciones en tiempo real son ahora una realidad por las garantías de calidad del servicio, Quality of Service, proporcionado en el 802.11e. Una gran ventaja que coloca a la vanguardia este protocolo es que efectivamente se preocupa ya por la calidad del servicio, que finalmente va a dar un GOS o un grado de servicio de satisfacción al cliente. Es decir, que si usted dice, por colocar una anotación, que Comcel es el operador que más cubrimiento tiene y tiene el mejor servicio, es porque efectivamente el cliente se siente identificado y se siente muy contento de contar con un proveedor de servicio de este tipo. Le aclaro, esto es un ejemplo. El objetivo del nuevo estándar 802.11 es introducir nuevos mecanismos a nivel de la capa MAC para soportar los servicios que requieren garantías de calidad de servicio. No olvidemos entonces que en las materias de redes nosotros definimos qué era la MAC. Entonces, por favor, recordemos qué significa y qué aplicabilidad tiene este servicio o esta capacidad de definición de capa. Para cumplir con su objetivo, IEEE 802.11 introduce un nuevo elemento llamado Hybrid Coordination Function, HCF, con dos tipos de acceso. EDCA, Enhanced Distributed Channel Access, HCCA, Controlled Access. Entonces va a ser la forma de acceder. Podemos concluir entonces que este estándar efectivamente tiene dos factores importantes. Inicialmente, el de medir la calidad del servicio que se está prestando y también la posibilidad de utilizar nuevos métodos de acceso. 802.11f es una recomendación para proveedores de puntos de acceso o de access point. Aclaremos que un access point es simplemente el equipo transmisor con la antena que se ubica en ciertos pisos, por ejemplo en la universidad, para garantizar el cubrimiento que se va a dar a un área como tal. Estos access point lo que buscan es ser homologados bajo técnicas que vamos a ver más adelante en este diplomado para poder hacer nuestros proyectos. Estos puntos de acceso permiten que los productos sean más compatibles. Cuando hablamos de compatibilidad es de que efectivamente hablen el mismo idioma o estén trabajando bajo los mismos parámetros de protocolos. Utiliza el protocolo IAPP, ojo, averiguarlo,
que le permite a un usuario itinerante cambiarse claramente de un punto de acceso a otro mientras está moviendo, sin importar qué marcas de puntos de acceso se usan en la infraestructura de red. También se conoce a esta propiedad simplemente como itinerancia. Vemos claramente que lo que nos quiere garantizar esta recomendación, más que un protocolo, es que efectivamente todos los equipos sean compatibles, y es posible que en el ejemplo del piso que estábamos colocando en la UMB yo tenga un access point marca Cisco, otro access point marca Tricom, otro access point marca D-Link, y entre los tres tengan la misma compatibilidad para que el usuario sienta satisfacción y no tenga en ningún momento ninguna falla por incompatibilidades. Esto realmente, como nos dice ahí, es la factor de itinerancia. Esa itinerancia es poder moverse, ser móvil, con la capacidad de que la señal nunca va a fallar. 802.11g. En junio del 2003 se ratificó un tercer estándar de modulación, 802.11g, que es la evolución del estándar 802.11b. Esta utiliza la banda de 2.4 GB, al igual que el estándar 802.11b, pero opera a una velocidad teórica máxima de 54 megabits por segundo, que en promedio es de 22 megabits por segundo de velocidad real de transferencia. Entonces recordemos inicialmente que cuando nosotros hablamos de una modulación, estamos diciendo que es la forma o la técnica para transmitir la información. Si no hay modulación, no habrá transmisión. Por eso es que a los seres humanos nos dicen moduli. La otra característica que tiene entonces este estándar es que efectivamente ofrece una velocidad teórica máxima de 54 megabits por segundo, pero en realidad el usuario lo que recibe son 22 megabits por segundo. Esto es muy similar a lo que pasa con ¿qué? Con el internet. Ustedes le pueden vender 1 giga o digamos mejor 1 mega, 2 megas de velocidad, pero realmente le están llegando más o menos 800 megabits por segundo. Esto lo que nos dice es que si nos ofrecen 1 giga únicamente nos dan 800, estamos perdiendo más o menos un quinto de la parte de la velocidad referente al cable. Entonces generalmente los operadores, y en este caso los proveedores de internet para redes Wi-Fi, lo que buscan es lo que buscan es tratar de ofrecer el mejor servicio, pero por la atenuación que se me va a presentar a mí por el espacio libre, es que voy a tener pérdidas como tal de la información, como vemos aquí, críticas. Hagamos el caso, coja el internet de su casa, métase a un test drive que puede encontrar en la página de Telmex Hogar, mide la información y verá que efectivamente no le están dando lo que usted está pagando. Es decir, de todas maneras, ese test drive está muy cercano o va arreglado un poco hacia la velocidad que usted debe tener. Es compatible, entonces en este caso, con el estándar B y utiliza las mismas frecuencias. Buena parte del proceso de diseño del estándar lo tomó el hacer compatibles los dos estándares. Sin embargo, en redes bajo el estándar G, la presencia de nodos bajo el estándar B reduce significativamente la velocidad de transmisión. Entonces, un nodo va a ser el punto de concentración de las telecomunicaciones y a partir de ese nodo se distribuye la información hacia los otros sitios. Los equipos que trabajan bajo el estándar 802.11g llegaron al mercado muy rápidamente, incluso antes de su ratificación, que fue dada aproximadamente el 20 de junio del 2003. Esto se debió en parte a que para construir equipos bajo este nuevo estándar se podían adoptar los ya diseñados para el estándar B, o sea que no tocaba investigar, no tocaba nuevamente fabricar la información que se iba a tener.
Actualmente se venden equipos con esta especificación con potencias de hasta medio vatio, que permite hacer comunicaciones de hasta 50 kilómetros con antenas parabólicas apropiadas. Entonces imagínese usted que la potencia siempre va a ir de la mano con la antena de radiación. Esta antena va a tener ganancias de señal. Todo esto va simplemente dirigido a un cubrimiento de la señal para darle que esta señal al usuario cierta satisfacción a ciertas distancias. 802.11h. Esta especificación es una modificación sobre el estándar 802.11 para WLAN o Wireless LAN para cubrir un campus. Fue desarrollado por el grupo de trabajo 11 del Comité de Estándares LAN Local Area Network y MAN Metropolitan Area Network del IEEE y que se hizo público en octubre del 2003. Nuestro protocolo H intenta resolver problemas derivados de la coexistencia de las redes de 802.11 con sistemas de radares y satélite. Es decir, que lo que busca es evitar interferencias o solapamiento de la señal que me pueda dañar la información. Entonces, por eso se da con radares y satélites. El desarrollo del 802.11h sigue unas recomendaciones hechas por la OIT que fueron motivadas principalmente a raíz de los requerimientos que la Oficina Europea de Radiocomunicaciones, ERO, estimó convenientes para minimizar el impacto de abrir la banda ancha o la banda de 5 GHz, utilizada generalmente por sistemas militares a aplicaciones ISM. Esta banda de ISM son bandas del espectro radioeléctrico completamente libres para investigación o para usuarios de la señal. Entonces, por eso es que se trata siempre de que sean 2.4 gigas la información para el público en general. Ya para la parte militar y este tipo de cosas, lo que se busca es que efectivamente tenga una banda como de 5 GHz solo para ellos. Por favor, averiguar ISM, SC, DEC 04 y 08. Continuemos entonces. Con fin de respetar estos requerimientos, 802.11h proporciona a las redes 802.11a la capacidad de gestionar dinámicamente tanto la frecuencia como la potencia de transmisión, es decir, selección dinámica de frecuencias y control de potencia de transmisión. Entonces, él va a asumir automáticamente qué frecuencia es la más viable para trabajar o la que está libre y va a manejar efectivamente hasta dónde quiere llevar esta información por medio de qué, de la potencia. DFS, Dynamic Frequency Selection, es una funcionalidad requerida por las WLAN o Wireless LAN que operan en la banda de 5 GHz con el fin de evitar interferencias cocanal, es decir, cocanal es cuando yo tengo unas señales muy pegadas en frecuencia y va subiendo o se trata de montar la interferencia de una sobre la otra debido a la potencia que puede tener cada uno de los equipos y para asegurar una utilización uniforme de los canales disponibles. TPC, Transmitter Power Control, es una funcionalidad requerida por las WLAN que operan en la banda de 5 GHz para asegurar que se respeten las limitaciones de potencia transmitida que puede haber para diferentes canales en una determinada región, de manera que se minimiza la interferencia con sistemas de satélite. Esto lo que nos muestra es efectivamente que yo debo tener también en cuanto a potencia un único rango de cubrimiento. Es decir, que nosotros podríamos decir que para Bogotá yo transmito desde la universidad y yo digo listo, voy a transmitir efectivamente únicamente para Bogotá, pero hacia el norte llegamos hacia el peaje de los Andes y en ese momento la información es difícil de controlar porque las señales electromagnéticas pueden seguir hasta Chía.
¿Cómo controlo esto? Simplemente dándole menor cantidad de potencia, pero esto de pronto al darle menor cantidad de potencia nos va a dañar el grado de servicio del cliente porque no recibe bien la información ni la calidad del servicio. 802.11 y está dirigido a abatir la vulnerabilidad actual en la seguridad para protocolos de autenticación y de codificación. Nosotros decimos que la autenticación es efectivamente cuando trabajábamos en los anteriores estándares con un código para cada país, o efectivamente la entrada para mirar si es el usuario que es y no es otro. Y la codificación es colocarle una seguridad adicional para evitar que pueda ser filtrada la información. Por ejemplo, evitar lo que pasó con quién, con el DAS y con las llamadas que se hicieron o que se lograron captar en dispositivos para recepción de señales que estaban completamente codificadas como la telefonía móvil celular. El estándar abarca los protocolos 802.1x, TKIP, protocolo de claves íntegras seguras temporales, para avanzar en nuestro ADM con el TKIP, el AES, estándar de cifrado avanzado, y se implementa en WPA2. De esta manera lo que se busca es que este estándar lo que dé seguridad y codificación para evitar que haya señales que se puedan dañar o se puedan mejor interceptar y puedan ser útiles para algunas personas inescrupulosas. 802.11J es para la regulación japonesa, lo que 802.11H es para la regulación europea. Entonces hay países y más desarrollados como el Japón que se dan la opción de que simplemente de tomar un estándar y adoptarlo como propio, así sea la misma tecnología que tenga otro estándar. Por ejemplo, tenemos nuevamente la televisión digital. La televisión digital o la adopción de la televisión digital en el Brasil fue por el estándar japonés ISDB. En Brasil lo que sucede es que hay como un Silicon Valley para radiofrecuencia y se dieron la posibilidad de que de mejorar ese estándar y adaptarlo a las necesidades del país brasilero. Exactamente igual sucede con este tipo de estándares, que lo único que se hace es cambiarse el nombre para dejarlo como propietario en cada uno de los diferentes países. 802.11K permite a los conmutadores y puntos de acceso inalámbricos calcular y valorar los recursos de radiofrecuencia de los clientes de una red WLAN o WLAN, mejorando así su gestión. Lo que nos dice simplemente esta parte es que no se va a desperdiciar los recursos que se están trabajando en radiación, sino lo que se busca es completamente que optimizarlos. En el momento en que logre optimizarse, simplemente yo voy a tener la posibilidad de tener mayores frecuencias o estándares para trabajar las frecuencias sin necesidad de que de tener una información saturada en el espectro. Recordemos que el espectro radioeléctrico es limitado y es un recurso que debe ser de muy buen aprovechamiento. Está diseñado para ser implementado en software. Para soportar el equipamiento WLAN solo requiere ser actualizado, y como es lógico, para que el estándar sea efectivo han de ser compatibles tanto los clientes, adaptadores y tarjetas WLAN como la infraestructura, puntos de acceso y conmutadores WLAN. Entonces se hace por software, se le da actualizaciones y se logra tener una red WLAN y unos puntos de acceso mucho mejores de pronto que teniendo pérdidas utilizando una frecuencia para cada usuario. 802.11n. En enero del 2004, la IEEE anunció la formación de un grupo de trabajo
802.11tgn para desarrollar una nueva versión del estándar 802.11. La velocidad real de transmisión podría llegar a los 600 megabits por segundo, lo que significa que las velocidades teóricas de transmisión serían aún mayores y deberían ser hasta 10 veces más rápido que una red bajo los estándares 802.11a y 802.11g y cerca de 40 veces más rápido que una red bajo el estándar 802.11b. También se espera que el alcance de operación de las redes sea mayor con este nuevo estándar gracias a la tecnología MIMO, Multiple Input, Multiple Output, que permite utilizar varios canales a la vez para enviar y recibir datos gracias a la incorporación de varias antenas. Existen también otras propuestas alternativas que podrán ser consideradas y se espera que el estándar que debía ser completado hacia finales del 2006 se implemente hacia 2008. A principios de 2007 se aprobó el segundo borrador del estándar. Anteriormente ya había dispositivos adelantados al protocolo y que ofrecían de forma no oficial este estándar, con la promesa de actualizaciones para cumplir el estándar cuando el definitivo estuviera implantado. Ha sufrido una serie de retrasos y lo último lo lleva hasta noviembre de 2009, habiéndose aprobado en enero del 2009 el proyecto 7.0 y que va por buen camino para cumplir las fechas señaladas. A diferencia de las otras versiones de Wi-Fi 802.11n, puede trabajar en dos bandas de frecuencia de 2.4, las que emplean 802.11b y G, y 5 GB que se usa en la A. Gracias a ello, 802.11n es compatible con dispositivos basados en todas las ediciones anteriores de Wi-Fi. Además es útil que trabaje en la banda de 5 GB, ya que es menos congestionada y en el N puede alcanzar el mayor rendimiento. Definitivamente el N lo que nos da es la garantía de compatibilidad, tanto en tecnología como en frecuencia. Es un estándar muy importante por todos los estudios que han hecho y por la accesibilidad que tiene con el MIMO. Entonces esto garantiza efectivamente que se pueden colocar en un equipo varias antenas y me va a dar un excelente cubrimiento. 802.11p. Este estándar opera en el espectro de frecuencias de 5.9 GHz, especialmente indicado para automóviles. Será la base de las comunicaciones dedicadas de corto alcance DSRC, término para averiguar también en Norteamérica. La tecnología DSRC permite el intercambio de datos entre vehículos y entre automóviles e infraestructura de carretera. Como vemos, se sitúa este estándar P en una frecuencia diferente y la que busca es exclusivizar efectivamente su uso únicamente para automóviles, para tener infraestructura en carreteras, que eso lo que me dice es que puede tener conectividad directamente, por ejemplo, con los postes que llevan la señal de información o las antenas y este tipo de cosas. Es más una ventaja de movilidad directamente en los automóviles porque garantiza que siempre voy a tener conexión Wi-Fi diferente a la tecnología A, B, C o las otras, sino que tenemos la posibilidad de que va a estar pensando este estándar o este protocolo siempre en cómo va a ser el funcionamiento del automóvil en cuanto a topografía, tipo de cosas de esto, para retransmitir la señal. 802.11r. También se conoce como FATS Basic Service Set Transition y su principal característica es permitir a la red que establezca los protocolos de seguridad que identifican a un dispositivo en el nuevo punto de acceso antes de que abandone el actual y se pase a él. Esta función, que una vez enunciada parece obvia, es indispensable en un sistema de datos inalámbricos. Permite que en la transición entre nodos demore menos de 50 milisegundos. Un lapso de tiempo de esa magnitud es lo que esa magnitud suficientemente corta como para mantener una comunicación vía voz IP sin que haya cortes perceptibles.
Esto era lo que se presentaba anteriormente en la telefonía móvil celular. Yo recuerdo que en el año 94 usted cambiaba de celda a celda y automáticamente perdía la interconectividad tanto con la celda como con la persona que estaba hablando. Este estándar R, entonces lo que nos dice efectivamente es que me va a garantizar a mí una transición rápida entre celda y celda o entre red Wi-Fi y Wi-Fi para coger la información y que demore menos ese instante en que la señal se va y vuelve. Aún aunque ustedes no lo crean, con todas las tecnologías que nosotros tenemos, esto se sigue presentando, pero es imperceptible completamente al hombre. Nosotros casi siempre, como está la aplicación, necesitamos que voz IP. Esta voz IP lo que tiene que garantizarme es que si yo tengo un buen ancho de banda y todo este tipo de información, no me vaya a dar a mí pérdidas como tal. ¿Por qué? Por la misma cortes de información que se está trabajando. Entonces, voz IP funciona muy bien cuando yo tengo un muy buen ancho de banda. O lo podemos comparar para nuestro medio con qué? Con el softphone de Telmex o de un operador que se conecta únicamente cuando tiene un ancho de banda muy grande y la red no está muy saturada como tal. 802.11s define la interoperabilidad de fabricantes en cuanto a protocolos mesh, que son la configuración que vamos a tener nosotros en Maya. Este tipo de redes se mezclan con las dos topologías de redes inalámbricas, la topología ad hoc y la topología de infraestructura. Bien es sabido que no existe un estándar y que por eso cada fabricante tiene sus propios mecanismos de generación de mallas. Entonces, ¿de qué va a depender? Simplemente en este caso del protocolo y cómo se trabaja la malla y cómo se ponen de acuerdo para todos los sistemas, en este caso de transmisión de la información. 802.11v. El IEEE 802.11b servirá o se estará trabajando a partir del 2010, está previsto. Permite la configuración remota de dispositivos cliente. Esto permite una gestión de las estaciones de forma centralizada, similar a una red celular o distribuida a través de un mecanismo de capa 2. Esto incluye, por ejemplo, la capacidad de una red para supervisar, configurar y actualizar las estaciones de cliente. Además de la mejora de la gestión, las nuevas capacidades proporcionadas por el 11V se desglosan en 4 categorías: mecanismos de ahorro de energía con dispositivos de mano, voz IP, Wi-Fi en mente, posicionamiento para proporcionar nuevos servicios dependientes de la ubicación, temporización para soportar aplicaciones que requieren un calibrado muy pesado y coexistencia, que reúne mecanismos para reducir la interferencia entre diferentes tecnologías en un dispositivo como tal o en el mismo dispositivo. Entonces nosotros vemos que lo que se busca es mejorar los sistemas y poder hacer mejor transmisión del ancho de banda y el cubrimiento que en este caso se va a tener. 802.11w. Todavía no está concluido su estudio. TGW está trabajando en mejorar la capa de control de acceso al medio de IEEE 802.11 para aumentar la seguridad de los protocolos de autenticación y codificación. Las LANs inalámbricas envían la información del sistema en tramos desprotegidos, que los hace vulnerables. Este estándar podrá proteger las redes contra la interrupción causada por los sistemas malévolos que crean peticiones desasociadas que parecen ser enviadas por el equipo válido. Se interesa extender la protección que aporta el estándar 802.11 y más allá de los datos hasta las tramas de gestión responsables de las principales operaciones de una red. Estas extensiones tendrán interacciones con IEEE 802.11r e IEEE 802.11u o UE. 802.11y.
publicado en noviembre del 2008. 11Y permite operar en la banda de 3650-3700 MHz, excepto cuando puede interferir con una estación terrestre de comunicaciones por satélite. En Estados Unidos, aunque otras bandas en diferentes dominios reguladores también se están estudiando, las normas FCC, Federal Communication, para la banda de 3650 MHz permite que las estaciones registradas operen a una potencia mucho mayor que en las tradicionales bandas ISM hasta 20 vatios, PIRE, que es potencia isotrópica efectiva radiada, otro término para averiguar con el FCC, y la banda ISM. Otros tres conceptos se añaden: Contention Based Control Protocol, CBP, Extended Channel Switch Announcement, EXA, y Dependent Station Enabling, DSE. CPB incluye mejoras en los mecanismos de detección de portadora EXA, proporciona un mecanismo para que los puntos de acceso APs notifiquen a la estación conectadas a él de su intención de cambiar el canal u ancho de banda. Por último, la DSE se utiliza para la gestión de licencias como tal o de frecuencias que se van a trabajar. A continuación observaremos un video que nos hará ver la importancia y la necesidad de trabajar las redes completamente Wi-Fi más otras adecuaciones de instalación. Espero lo disfruten.